Este lunes 29 de diciembre se cumplieron 29 años de la firma de los acuerdos de paz firme y duradera en Guatemala, por lo que se llevó a cabo un acto protocolario en el Palacio Nacional de la Cultura para cambiar la rosa en el Monumento a la Paz, situado en uno de los patios de la sede del Ejecutivo. La paz que nació con los acuerdos de 1996 no fue únicamente el silencio de las armas. Fue el inicio de un proceso de transformación democrática basado en el respeto a la dignidad humana, la participación ciudadana y el compromiso del Estado con los derechos de todas las personas. A 29 años de la firma de los acuerdos de paz, debemos reconocer que aún existen deudas pendientes. Persisten desigualdades, exclusiones y nuevas formas de violencia que desafían nuestra convivencia. Pero también debemos afirmar con claridad y convicción que los acuerdos de paz siguen plenamente vigentes. Los acuerdos de paz no son un recuerdo del pasado o un documento archivado, son compromisos de Estado. Son una hoja de ruta que nos recuerda hacia dónde debemos avanzar como país. El acto de distinción del cambio de la rosa fue otorgado a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Para la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, esta es una gran oportunidad para resaltar la importancia no solo de la firma de la paz firme y duradera, sino también para recordar a las 200,000 víctimas y los 40,000 desaparecidos como resultado del conflicto armado interno. Especialmente en estas fechas son muy difíciles para las decenas de miles de familias que aún siguen sin saber el paradero de sus seres queridos. Estas fechas que celebramos con familia es justo cuando sentimos su ausencia más. Hoy damos la bienvenida con brazos abiertos al reconocimiento por parte del Estado de Guatemala, a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y a las familias de los desaparecidos. Y esperamos que se reconozca la necesidad de apoyar a que este esfuerzo continúe. Agradecemos profundamente al presidente Arévalo en especial. Hoy, señor presidente, no nos sentimos solos. Hoy. Pero falta muchísimo por hacer. En el acto, el presidente Bernardo Arévalo pronunció un discurso sobre la paz y la democracia. Una ceremonia como esta es propicia para reflexionar sobre lo que significó la guerra en nuestro país. Una guerra de casi 4 décadas que desató terribles olas de violencia cruel e injustificada. Una guerra que destruyó tantas vidas y dejó cicatrices tan profundas en miles de familias y comunidades de todo el territorio nacional. Una guerra que inundó de dolor y de miedo a la sociedad guatemalteca. No es fácil para una sociedad lidiar con un trauma de esa magnitud, pero el trabajo de muchas personas y colectivos, como la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, es fundamental para que como sociedad y como familias podamos volver a ver ese pasado doloroso con pruebas concretas e irrefutables que nos acerquen a la verdad y a la justicia. Nos falta muchísimo por hacer, pero aún en los momentos más oscuros hemos podido encontrar la luz que ilumina con optimismo nuestro futuro. La convicción con que el pueblo de Guatemala ha defendido sus instituciones democráticas ante cualquier amenaza que intente hundirnos de nuevo en la intolerancia, la violencia y la exclusión, se sostiene en el proceso de afirmación y profundización democrática iniciado en 1985 y que encuentra en la firma de los acuerdos de paz un hito histórico fundamental. Esta es una fecha adecuada para comprometernos una vez más con la memoria, para comprometernos a no olvidar, a no dejar que los demás se olviden y sobre todo a no repetir. Nunca más el silencio, nunca más la represión, nunca más el terror como medio para hacer política en Guatemala. Los acuerdos de paz firme y duradera en Guatemala se firmaron el 29 de diciembre de 1996
acabando con un periodo de conflicto armado interno de aproximadamente 36 años. Muy bien, luego de estos 29 años de la firma de la paz firme y duradera, es importante hacer una evaluación sobre cómo se avanza en el cumplimiento de estos acuerdos. ¿Crees, Fernando, que se ha logrado un cumplimiento total o parcial de los acuerdos de paz? Esa pregunta, creo, es de las más difíciles que me has hecho a lo largo de este programa. Analizar lo que sucedió durante 36 años de conflicto interno desde una perspectiva de enfrentamientos entre insurgencia y el ejército de Guatemala. Definitivamente violentó la estructura de la paz social de un país que pues literalmente vio cómo la sangre se convertía en la forma de regar nuestra tierra y sobre todo cómo día tras día, noche tras noche, el luto era realmente el día a día, la noche a noche, de cientos de miles de familias en nuestro país. 36 años de conflicto. Hoy, 29 años después, tu pregunta es difícil de responder porque ¿vivimos realmente una paz en Guatemala? Cuando hablamos de vivir en paz, significa solo haber dejado atrás en esa historia que se escribió con sangre en nuestro país ataques violentos entre insurgencia y ejército, o va más allá, una estructura social en donde hoy pudiésemos realmente salir tranquilamente a la calle, irnos a trabajar, irnos a buscar el pan diario para sostener a nuestra familia, sin pensar en que realmente va a haber un acto de violencia como los que se vivieron durante esos 36 años, hoy, 29 años después que se firmó esa paz firme y duradera. Te digo sinceramente, Sandy, es muy complicado decir que vivimos en paz. Lo que tuvimos fue una transición de una guerra declarada entre dos grupos a una guerra en donde hoy la víctima, ¿quién es? Sigue siendo el ciudadano común. Así es. Y no podemos hablar de paz si usted, amigo y amiga televidente, es como estos sus servidores, que salimos a la calle todos los días a ganarnos el pan diario y no gozamos de seguridad pública, no gozamos de 3, 4 vehículos que nos vayan cuidando las espaldas, no gozamos pues obviamente de gente armada que nos cuide, y entonces saber que por lo menos durante el tiempo que yo esté trabajando en ese lugar donde estoy me van a cuidar y no me va a pasar nada. Para quienes somos ciudadanos comunes y corrientes, creo que el concepto de paz aún es una factura pendiente de este Estado que no ha logrado cumplir por culpa de las personas que llegan a dominar el ámbito político-administrativo del país cada 4 años. Te digo sinceramente, esto va a ser realmente un país lleno de paz y una permanente sensación de no tener miedo de perder tu vida hasta que realmente lleguen personas a cambiar ese concepto de seguridad para todos y cada uno de los que habitamos este país. Mientras tanto, solo vivimos una transición de escuchar allá en el interior de la República cómo pues obviamente se enfrentaban con fusiles un grupo a otro. Hoy, si yo te hiciera la analogía de lo que pasa, por ejemplo, entre Nahualá y Santa Catarina y Iztahuacán, son los mismos fusiles que disparan balas que están cegando vidas de guatemaltecos inocentes. Si tú te vas a la zona 18, si te vas a la parte de Villanueva, si te vas a Santa Catarina Pinula, si te vas a Huehuetenango, a San Marcos, al Estor, si te vas a Alta Verapaz, si te vas a cualquier espacio de Guatemala, ahí hay un grupo criminal con alto fuego de calibre, en materia de calibre, quitándole la vida a cientos de guatemaltecos, miles de guatemaltecos que pensábamos que estábamos viviendo una época de paz, cuando realmente lo único que vivimos fue un momentito de una firma de unos documentos, 12 documentos en total, y después al día siguiente pues todo siguió perfectamente normal.
¿En qué aspectos crees que sí se ha ido avanzando en lo que se pactó en ese momento en la firma de los acuerdos de paz? ¿Qué sí ha permitido ir avanzando y cumplido también lo que al final pues se quedó ahí plasmado? Bueno, aquí estamos hablando de una evolución de varios sistemas de vida que teníamos los guatemaltecos en aquel entonces y que tenemos ahora. Uno de los puntos más álgidos de esta firma de los acuerdos de paz y de los cambios, como dice Sandy, que podemos percibir, es que ya no se escucha ni en la radio, ni en la televisión, ningún tipo de cobertura periodística donde se hable de una insurgencia, de un grupo insurgente. No escucha usted más una noticia de una cobertura periodística en donde, pues obviamente el Grupo Albavisión le comparta a usted noticias del ejército, pues peleando de frente con un grupo que voló un puente, que en aquel momento puso no sé cuánta dinamita o explosivos dentro de un vehículo, etcétera. Ese tipo de acciones que en aquel momento se vivió en Guatemala. Hoy, pues obviamente no se tiene ese tipo de noticias, se tienen otro tipo de noticias. Creo que momentos puntuales fue ese cambio de información que fluye hacia el ciudadano en materia de lo que el conflicto armado interno nos hizo vivir durante 36 años. Te digo, pues obviamente tú no existías en esa época. Yo tenía una edad muy corta, pero recuerdo perfectamente cuando escuchaba una noticia o escuchaba que inmediatamente entraba en cadena nacional el sistema de transmisión de señal de los canales en aquel momento del Grupo Albavisión, porque había mensajes de los gobiernos militares de que se había dado un enfrentamiento o se había dado la captura de personas que pertenecían a la insurgencia. Y entonces eso era el pan de todos los días en aquel momento. Hoy la variación es que realmente la noticia sigue siendo siempre negativa, siempre sigue siendo de un espacio de violencia incontrolable para el Estado, así como hablábamos en el anterior bloque de un Estado débil en materia del tránsito, pues ahora extrapolemos el concepto a el Estado débil en no poder controlar la violencia sistemática que vive nuestro país. Entonces, realmente las modificaciones de vida de aquel entonces a hoy, te digo, Sandy, realmente solo es el sistema informativo que se comparte a la población, porque de allí la esencia, ¿verdad?, la figura detrás de lo que acontece sigue siendo la misma. Guatemaltecos y guatemaltecas que pierden la vida porque simplemente el Estado no está haciendo lo que le corresponde. A raíz de la firma de los acuerdos de paz han surgido distintas instituciones que también es importante poder ir hablando del papel que han jugado también en el cumplimiento y en sus funciones. Una de ellas es la Policía Nacional Civil. Claro. Y otras que han venido a jugar un papel importante también dentro de la sociedad. ¿Qué te parece si recalcamos estos aspectos? Porque creo que son puntos también positivos y de avance, a lo mejor, de este acuerdo y estos compromisos que se adquieren entonces hace 29 años. Claro, definitivamente uno de los puntos más importantes fue esa creación de una policía que estuviera desde la perspectiva de el manejo del área civil, del ámbito civil de la sociedad. Salimos de una PN en aquel momento, la Policía Nacional, de una PMA, ¿se recuerda usted de la PMA? Policía Militar Ambulante, que estaba allá por la zona 6, y todo eso se transforma a una PNC, Policía Nacional Civil, que definitivamente ha venido a generar un cambio radical en el combate de una violencia que ya no era una violencia sistemática del Estado en contra de los grupos insurgentes, sino que ahora pues es un combate a una violencia, como le llaman, la violencia común. De común ya no tiene nada, es una violencia sistemática que de verdad es un crimen organizado transnacional. Claro. Entonces, creo que ese es el ámbito más importante. De allí, por supuesto, la estructura de una democracia mucho más sensible, más sentida, en el aspecto de que percibes que realmente somos un país en donde el pueblo es el que determina qué es lo que se debe hacer cada 4 años en respeto de una carta magna que realmente surgió
en esas primeras reuniones en 1984 con los constituyentes y sale a la vida jurídica en enero de 1986. Creo que son los resultados como más fuertes de lo que podemos percibir en el sistema de gobierno guatemalteco. Un sistema democrático, representativo y sobre todo donde la soberanía viene a jugar un papel radical desde la estructura de lo que el ámbito constitucional, el derecho constitucional, nos deja como forma de aplicación de la norma jurídica para la vida del guatemalteco y guatemalteca. Naturalmente nos hace falta mucho. Hay un concepto en el diccionario de la Real Academia Española y es la incipiencia. ¿Qué significa ser incipiente? Una democracia incipiente, una paz incipiente. En palabras sencillas, tiene muy poco tiempo de existir. Eso significa incipiencia. Tiene muy poco tiempo de haber nacido a la luz y de estarse aplicando dentro del sistema de vida de un grupo llamado sociedad. Y esta paz es incipiente, es una democracia incipiente. Sandy, cuando tú la comparas con sociedades como la estadounidense o la inglesa, que tienen más de 2 siglos de existir y de aplicar el mismo orden constitucional, aquí en Guatemala apenas desde el 86 para acá, imagínate, realmente son muy pocos años. Entonces, tenemos muchos espacios pendientes de cumplimiento de los acuerdos de paz, porque el documento formal justamente se llamaba Paz Firme y Duradera. Pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a lograr realmente vivir en un ámbito que nos permita decir, wow, en mi país realmente puedo salir a cualquier hora sin que me quiten la vida? Porque eso es lo que predomina en esta Guatemala. Sin duda alguna. Es importante entonces poder hacer este análisis luego de 29 años de esta firma tan importante, la firma de los acuerdos de paz, en la cual vemos muchos retos y muchos desafíos que están pendientes de enfrentarse y también muchos acuerdos que están pendientes de cumplirse en su totalidad. De esta manera cerramos con este espacio de análisis. Qué gusto poder compartir contigo en estos temas, Fernando, y sobre todo pues profundizar un poco más sobre estos aspectos que son tan relevantes para nuestro país y por supuesto haber regresado contigo aquí. Que tengas una muy buena noche. Bienvenida hasta tu casa, ya hacías mucha falta y qué gusto tenerte de vuelta. Amigo televidente, buenas noches, gracias por su preferencia. A la Medida es un programa que se construye noche a noche en función de satisfacer estos criterios jurídicos de lo que pasa en nuestra vida, en nuestra coyuntura nacional, y todo siempre tiene una relación directa con el derecho. Así que no cambie, por favor, regresa Sandy Monroy con más información aquí en A la Medida. Vamos a la pausa.